Hola, soy Fernando Vivas, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hoy vamos a hablar de economía y tenemos un invitado muy especial para hablar de economía, porque es nada menos que el ministro del sector, el ministro de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos, ministro José Arista. No, gracias Fernando por la invitación y encantado de estar en tu programa. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Queremos empezar por pedirle que nos confirme algo sobre lo que no hay demasiada información. La presidenta Dina Boluarte va a viajar entre el domingo y lunes al Foro Económico Mundial de Suiza y me imagino que usted la acompañará por la trascendencia de ese foro económico. Sí, bueno, muchas gracias por esta pregunta. Mira, está programado hasta donde conozco el viaje de la presidenta para el domingo en la noche, me parece, o cercano al lunes. Viajarían el canciller, el que te habla, y me parece que también está invitado el ministro de Agricultura. ¿Y qué agenda tienen? Porque un viaje a Davos podría ser cubierto por usted o por el canciller. ¿Qué hace necesario, indispensable para ustedes que esté la presidenta? No, la presencia de la presidenta te abre puertas. Todos los grandes empresarios, los grandes fondos, los líderes mundiales siempre quieren hablar por la cabeza del país, y la cabeza del país no es ni el canciller, por muy una persona muy conocida, menos por mí, tampoco por el ministro de Agricultura. La presidencia del país lo tiene el presidente, y van muchísimos presidentes. ¿Se sabe que van otros líderes de economía? Sí, por supuesto. Y aunque esta vez está un poco, digamos, algunos líderes han desistido porque van a la juramentación de Trump, ¿no? Pero usted sabe que después de 55 años este es un foro internacional donde van pues los líderes mundiales. Ahora, en las diferentes áreas. Precisamente, ¿no? Hace unos 3 años estuvo allí la presidenta Boluarte, entonces vicepresidenta de Pedro Castillo, fue en reemplazo de Castillo, y dijo algunas cosas que supongo que las ha actualizado. Su discurso fue muy antiminero esa vez. ¿Le ha recordado algo al respecto? Vamos a ver, yo le quiero generar ahí la expectativa en la población y vamos a ver el discurso de la presidenta Boluarte, ahora siendo presidenta, ¿no? Y van a ver un discurso realmente muy atinado, muy ponderado. Se ha ayornado respecto a la minería. Exactamente. Lo que pasa es que la presidenta, como todos nosotros, ¿no? Cambiamos nuestra posición cuando comenzamos a ver con mayor cercanía las necesidades del país, las urgencias, los temas importantes, los elementos que mueven la economía, ¿no? Y ella es una mujer inteligente, y yo estoy seguro. A propósito de los elementos que mueven la economía y de la minería, usted ahora dijo que la proyección de crecimiento después de 8 meses continuos de crecimiento, un crecimiento todavía no es para contentarnos, ¿no? 3% es la proyección para este año de 2025. 2025. Sí, no, estamos cerrando ya el año pasado, el 2024, ya vamos a tener cifras definitivas del cierre posiblemente de acá a un mes, y nuestro crecimiento debe estar entre 3.2 a 3.3, no es ni más de eso ni menos de eso. Pero usted había dicho que curiosamente la minería y la construcción son sectores que más bien van a tener este mes, ¿no? El mes de noviembre. En el mes de noviembre de crecimiento. 3 sectores no han crecido de acuerdo a los niveles esperados. 1 es la construcción, 2 es la minería y 3 es servicios financieros, ¿no? Y existe una clara explicación por cada uno de ellos, ¿no? En el caso de la minería, gran parte de la minería está en mantenimiento. En el caso de servicios financieros, yo dije, tenemos las tasas de interés reales más altas de los últimos, 17 años. Y en el caso de la construcción, bueno, hemos tenido algunos pequeños problemas en algunas concesiones grandes, ¿no? Y eso es. ¿Y cuáles van a ser los sectores, al revés que minería y construcción, que se prevé que van a ser el motor del crecimiento del 2025? 2025, no, ahí tenemos los clásicos, ¿no? En pequeña medida pesca, por la proporción, pero sí está creciendo a tasas espectaculares.
luego tenemos agricultura y luego el gran motor que es la minería, ¿no? En minería no solamente tenemos la explotación, aprovechando los buenos precios que tenemos ahora, sino también la apertura de otros grandes proyectos, ¿no? Tenemos en el sur de Tía María, que no es un gran proyecto, pero sí es un proyecto importante, ¿no? Y después tenemos pues muchos proyectos en Cajamarca, ahí en la Encañada existen 3 grandes proyectos, por ejemplo Michiquillay, ahí está La Granja, está Galeno, en el sur también tenemos Zafranal, San Gabriel y ampliaciones, grandes ampliaciones. Entonces, minería seguirá siendo un motor, pero pasado este periodo que usted le llama de mantenimiento. Usted mencionó pesquería, que va a crecer mucho, y allí pues hay una presión de la gran pesquería para que no haya esta protección de las 5 millas, sobre todo en el sur. ¿Qué piensa el MEF al respecto? No, nosotros pensamos que hay que proteger evidentemente a las embarcaciones más pequeñas, es necesario proteger. A cada uno hay que darle su tamaño, ¿no? De acuerdo a su tamaño y a sus posibilidades. Imagínense, si usted permite que la gran pesquería entre a las 5 millas, le deja sin mercado, sin posibilidad de generar ingresos a gran parte de la población que no tiene pues esas embarcaciones grandes, ¿no? No, hay que tener equidad ahí. Hablemos por favor del presupuesto, porque ahí es donde las proyecciones entran en una incertidumbre, ¿no? Hemos terminado con un déficit de como 3.7. 3.5, 3.6, por ahí debe cerrar la cifra. ¿Y cuál es la promesa para este año? El marco multieconómico multianual dice 2.2, algo así, pero siendo realistas y honestos, ¿cuál es la proyección para este año? No, el presupuesto se ha hecho con el déficit que está en el marco macroeconómico, me parece el 2%. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, nuestro gran problema no es el nivel del gasto, nuestro gran problema es cómo se ha reducido la recaudación. Para ponerle un ejemplo, hace algunos años atrás nuestra presión tributaria era 2.5% más de la que tenemos ahora. Ese es el problema. Mientras el gasto básicamente se ha mantenido rígido, la recaudación se ha caído. Entonces, esa es la brecha que se llama déficit y esa es la agenda, yo diría, que tenemos que ir solucionando hacia el futuro. Pero tratar de mejorar la recaudación. El problema es que la agenda del Congreso va precisamente contra la recaudación, porque tiene varios proyectos de ley, algunos aprobados, algunos por insistencia, unos pendientes de segunda aprobación, que más bien van a ahondar ese déficit al final. Tenemos ahí mucho viento en contra, ¿no? Pero lo que tenemos también son algunos vientos a favor. Por ejemplo, hay que hacer tributar a la minería informal, hay que mejorar nuestra fiscalización, hay que mejorar nuestro control, hay que resolver más rápido los expedientes que están en el Tribunal Fiscal. Usted se ha pronunciado, por lo menos leí como cerca del fin del año pasado, unos tuits suyos de usted clamando al Congreso para que no apruebe, más exoneraciones, no consagre las exoneraciones a los sectores de hoteles y restaurantes, ¿no? Que más bien es ampliarles no es exoneración, sino una disminución tributaria de 18 el IGB a 8 más o menos, ¿no? Pero el Congreso tiene otra filosofía. Hemos logrado ahí algo, son pequeñas victorias, reducir los plazos, ciertas cosas, ¿no? Pero evidentemente lo óptimo hubiera sido no hacerlo, ¿no? Pero, en fin, entendemos también que este es un sector que genera mucho empleo y que de alguna manera no se podía quitar. Pero hay una discriminación, ¿no? Esto es muy selectivo porque hay otros sectores que pueden reclamar lo mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Igual nos pasa, por ejemplo, en el sector con la ley agraria, ¿no? Que hay grandes empresarios que están presionando un proyecto que está en la Comisión de Economía, que tratan de ser promovidos o llevados a la comisión permanente, pero en fin, como te digo, y el sector hay mucho viento en contra, por ejemplo, hay mucho viento en contra, impacto en el mercado, hay otros vientos a favor y la idea está en ir navegando para no. Ahora, el Consejo Fiscal justamente les recomienda a ustedes como Poder Ejecutivo y al Congreso
que no den viabilidad a esos proyectos que son pues deficitarios, ¿no? A ver. Pero usted se molesta con el Consejo Fiscal. Pero es lo más fácil que puedes hacer, ¿no? Es decir, no. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno se opone, a la vuelta de la esquina lo promulgan por insistencia, ¿no? ¿Y cuál fue el efecto? Ninguno. Pero entonces hay que saber Entonces negociar con el Congreso. lo que nosotros ahora hacemos es cambiamos la estrategia. Nosotros vamos a pelear, a coordinar, a explicar en el mismo Congreso, con los mismos congresistas, las ventajas y las desventajas de cada una de las decisiones, de tal manera que muchas de las decisiones que se plasman en leyes ya llegan de alguna manera usted ya va a tener mejorados, ¿no? Usted ya va a tener un año en el gobierno. ¿Ha aprendido a lidiar con la presión de los congresistas? No, uno nunca aprende eso, porque siempre los temas son nuevos, los intereses también evidentemente son diferentes. Por ejemplo, lo que se ha podido lograr el año pasado, de repente ahora ya no se puede lograr porque ya la coyuntura ha cambiado, estamos en un año electoral, las alianzas en el Congreso cambian. No, uno no puede decir porque ya tengo este periodo de experiencia, entonces todo lo del futuro es diferente, ¿no? Uno tiene que ir conversando y siempre tratando de hacer alianzas, ¿no? Usted me decía que es fácil advertir estas cosas, pero en la cancha es distinto, y se refería a las críticas y recomendaciones del Consejo Fiscal. ¿Se arrepiente usted de haberle dicho en una entrevista, fue en la revista Semana Económica, inepto al presidente del Consejo Fiscal, no, al fue exministro Alonso Seguro? Fue un comentario, de repente no fue el adecuado, ¿no? Pero no fue, como te digo, que acá aprovecho tu programa para pedirle disculpas si es que le he ofendido. No era mi intención. Mi intención era, oye, sentémonos y conversamos y mejoremos esta ley, la ley de la responsabilidad fiscal. Ahí hay muchos aspectos por mejorar y vamos focalizándonos más bien en cómo generar más inversión pública, que es más infraestructura, que es un aspecto en el cual el país está muy deficitario. Entonces, la idea no está pues en que todos los días me voy a presentar en los programas a decir el déficit. La idea está en ser también un poco proactivo y constructivo. A ese lado iba mi comentario. Hecha las disculpas, ¿no? ¿Usted se podría reunir con el Consejo Fiscal? No, siempre, ¿no? Además, el Consejo Fiscal tiene ahí grandes economistas, ¿no? Ahí está, sobre todo Pepe Valderrama, que es un maestro para mí. Y aprovecho tu programa para mandarle un saludo a Pepe, pero está ahí Diego Macera. Diego, que es miembro del directorio, además del banco, ¿no? Está Escobedo, buen tipo. Entonces, ¿no? ¿Cómo voy a descalificarlos a ellos? Descalificarlos a ellos es descalificarme yo mismo, ¿no? Bueno, entonces, ya que ha dicho cosas conciliadoras, ¿cómo conciliaría con los gobiernos regionales, que algunos, en la figura del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el señor Coqui, el gobernador de Ancash, han pedido su cabeza? No, yo creo que un poco la inexperiencia le ha jugado una mala pasada. Con los gobiernos regionales llevamos muy bien. De hecho, yo felicito, y el Premier también lo ha hecho, a los gobiernos regionales que en conjunto han sido los que han ejecutado mejor el presupuesto. Fíjese usted, ellos han crecido 27% respecto al presupuesto del año 2020, la ejecución respecto al presupuesto del 2023, ¿no? Muy buena performance y mis felicitaciones a todos ellos. Lo que sí hay que avanzar es, y en este aspecto el gobernador de Ancash, por ejemplo. Coqui Noriega. Su ejecución, ¿sabes cuánto fue? Apenas 45%. Entonces es un poco que hay mucho trasfondo político en estos comentarios, ¿no? Pero en fin, vamos a dejarlo así que pasa también, y miremos hacia adelante. Y que es lo que observa el Consejo Fiscal, y que muchos gobiernos regionales y gobiernos locales, con mayor razón, tienen menos capacidad de gasto, menos recursos humanos especializados, se encuentran con que sus presupuestos de apertura
no incluyen todas las modificaciones que se han hecho al presupuesto. No es el caso de Ancash. Ancash es la región que desde el año 2004 o 2005 es la región que más recursos ha tenido respecto a todas las regiones en el país. Siempre ha sido una región muy rica, Ancash, por el canon de la minería, ¿no? Se da ese problema que tú acabas de mencionar en otras regiones, Lambayeque, Amazonas, Huánuco y San Martín, pero no ese es el caso de Huánuco. Claro, porque el problema con el presupuesto es que hay algunas modificaciones legales, pero que no se han hecho después durante la discusión final del presupuesto y que por lo tanto no están consideradas, no tienen partidas especiales. No. Todas. A ver, nosotros, la ley de presupuesto se hace así. El Ejecutivo discute una norma, esa norma la manda al Congreso y el Congreso al final tiene la palabra final, ¿no? Que se agrega, que se cambia, que se redacta mejor, que se modifica, y es eso lo que sale publicado, ¿no? Al final. Pero lo que usted dice no se ha dado en este caso, ¿eh? Todas tienen las mismas posibilidades, tanto en la apertura, tanto en las transferencias. De hecho, nosotros tratamos de ser bastante cuidadosos en eso. El beneficio que se le da a una región son para las 26 regiones, ¿no? Que no hay esa selectividad que sí estamos encontrando en las exoneraciones tributarias, ¿no? No. Pero no porque ustedes las promuevan, sino porque el Congreso las promueve y ustedes aceptan. No, de hecho, en exoneraciones tributarias, nosotros, y es política del Ministerio, no es una política mía, desde el año 2006, diría yo, siempre se ha tratado de reducir al mínimo las exoneraciones tributarias que teníamos, sobre todo en zonas de selva, ¿no? Y ahí estamos Madre de Dios, estamos con Ucayali, Loreto, San Martín y Amazonas. Siempre se ha tratado de reducir eso, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los proyectos insignia y las estrategias para que se lleven a cabo, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo nos hemos sorprendido con que se ha postergado la inauguración del nuevo aeropuerto. O sea, siempre sigue siendo muy difícil ejecutar, primero tomar decisiones en el Perú y luego ejecutarlas. Sí. ¿Hay algunos cambios de los que el MEF participe activamente y que este año podemos ver que haga que se apuren algunos proyectos o que por lo menos cumplan las fechas previstas? No, en la ejecución de los proyectos, miren, no es que el MEF participe, el MEF es el que financia. Al final del día, quienes ejecutan son los órganos rectores. ¿Y quiénes son los órganos rectores? En lo que es transporte, comunicación, puertos, carreteras, el Ministerio de Transportes. En lo que es escuela, educación, entre cosas, universidades, es el Ministerio de Educación. Hospitales, postas médicas, ambulancias, es el Ministerio de Salud. Lo entendemos bien, pero ustedes son los que sueltan el dinero, entonces tienen prerrogativa por lo menos de, claro, nosotros de asegurar que esa inversión tenga resultados. En función a la demanda vamos financiando, ¿no? Pero no es que si se cae un proceso, por ejemplo, un proceso en educación, transporte o vivienda, no es culpa del Ministerio. Es cierto, nosotros somos órganos rectores de los organismos que ven las competencias, pero de ahí a decir que nosotros somos los ejecutores, no. En este caso del aeropuerto, evidentemente ha habido algunos retrasos finales que impedían la marcha blanca, y usted sabe bien que en el caso de los vuelos en los aeropuertos hay que tener 100% la certeza de que todo está funcionando conforme se ha planificado. De lo contrario, es mejor perder unos 2 días, una semana, 2 semanas. Son estándares de seguridad y hasta internacionales que no estén asegurados, de los cuales no podemos. No se puede inaugurar. Así es. Es mejor perder 2 o 3 semanas a, no sé, exponernos a alguna desgracia que ojalá nunca ocurra, ¿no? Y respecto a otros sectores muy importantes y a otros proyectos, por ejemplo, quiero mencionarle algo que es consensual en el Perú, si es que hay alguna expectativa de esperanza en torno a la economía, es Chancay, ¿no? Ya el solo nombre de Chancay ya atrae interés de todos los ciudadanos. Sin embargo, vemos que hay pues muchos proyectos en cartera en torno a Chancay, como el polo industrial de Ancón, la zona económica especial. Claro, una zona económica especial,
un tramo de carretera que sería para evitar el puerto de Chancay, o la salida de Lima, que es tan complicada. Sin embargo, son proyectos en cartera sin fecha de ejecución prevista. Cuando discuten en el gabinete, ¿cómo piensan sintonizar con esos sueños, con esas esperanzas ciudadanas? Sí, a ver, yo siempre menciono que uno de los grandes problemas de Perú es el déficit en infraestructura, que por decirle es de alrededor de 100.000 millones de dólares y apenas cada año podemos cubrir el 14, 16% de eso. Entonces siempre queda pues ahí un 80% y el déficit en infraestructura viene creciendo. Pero ese déficit no es que se ha generado ahora. Le voy a mencionar algunas cárceles. Hace 5 años no se inauguró una cárcel. PETARS, planta de tratamiento para las aguas, hace 10 años no se inaugura. Entonces se ha venido en verdad arrastrando eso y hoy tratamos de alguna manera de solucionar todos esos problemas. Respecto al problema que usted menciona de Chancay, lo primero que tenemos que hacer ahí es comunicar el Callao con Chancay. Y para eso lo que se está pensando es, o lo que se tiene en proyecto es un tren que una estas dos zonas. Porque, como usted menciona, el trayecto por la carretera es en verdad un sufrimiento ir por tierra Salir de Lima hacia el norte es un sufrimiento. No, y ingresar también, bien complicado, ¿no? Algunas horas puede salir. Pero por eso, Miguel, seguimos hablando de proyectos en cartera, como lo del el polo industrial de Ancón. Es eso precisamente lo que facilita un viaje de la presidenta. Cuando la presidenta va, ella es imán de muchos fondos de inversión, muchos inversionistas interesados en estos proyectos. Nosotros estamos llevando una cartera de proyectos grandes para el país, para entregarlos a todos ellos, para que ellos puedan venir y ver qué es lo que más les interesa y ponernos a trabajar en esas cosas, ¿no? Que, como te digo, ya tienen algunas ideas avanzadas. Y no es solamente eso, igual lo pasas en provincias. Hace poco estuve en Arequipa y él me dice, desde Arequipa a La Joya, antes se hacían en 20 minutos. Hoy es 1 hora y media, porque simplemente la carretera tiene 2 carriles, que antes era suficiente, hoy ya no lo es. Y ya que he hablado de Davos y de paso justificando el viaje de la presidenta, ahí está haciendo bien su trabajo, no se lo cuestiono. Hay una especie de plan de contingencia respecto, y esto tiene que ver con política exterior y con política económica, respecto a la posibilidad de que Donald Trump, que se inaugura justamente el lunes cuando ustedes están camino a Davos, tienen previsto qué pasará si Donald Trump aplica algunas de las promesas que ha hecho a sus electores respecto a ser más proteccionista y poner aranceles, si es que ello lo llevaría de pronto a incumplir el TLC con Perú. ¿Cuál es la contingencia? A ver, ¿Cómo la ve el MEF? No, se ha conversado ahí con nuestro embajador, que es muy proactivo en Estados Unidos, y él nos comenta de que esa posibilidad es en verdad extremadamente remota. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos básicamente alimentos, frutas a Estados Unidos. Y cuando llegas no hay competencia, el mercado americano, si tú quieres, no está produciendo, los agricultores, los farmers americanos no están produciendo en la época en que nosotros exportamos, precisamente por eso nos compran, ¿no? Entonces sería absurdo ponerle un arancel para proteger algo que no estás produciendo en ese momento. Entonces las posibilidades de que eso ocurra en verdad son casi nulas, ¿no? Bueno, espero que se contagien muchos de su optimismo. Muchas gracias, ministro José Arista. No, al contrario, gracias a ti, Fernando, por esta oportunidad y muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad que me has dado para interactuar algunas ideas. Y de paso unas disculpas a su predecesor Alonso Segura, ¿no? No, pero lo que pasó con Alonso es que el primero que incumplió la regla fiscal que hoy tanto me reclama, ¿sabes quién fue? Alonso Segura, cuando era ministro. Ajustes de cuentas con el pasado económico reciente. Muchas gracias, ministro José. No, gracias a ti. Y nos vamos a una pausa y luego regresamos con el internacionalista Francisco Belaunde.